Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 19 de junio contándoles que Ramón Alzorriz, nuevo número 2 del Partido Socialista de Navarra, ha dimitido tras revelarse que su pareja trabajó en Servinavar, la empresa constructora propiedad al 45% de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE. Cerdán también dimitió después de que la Guardia Civil descubriera documentos que lo vinculaban con la trama de presuntas comisiones ilegales por adjudicaciones públicas. La empresa de Cerdán ha recibido contratos por más de 106 millones de euros del gobierno navarro desde 2017. La presidenta de Navarra, María Chivite, está en el punto de mira tras confirmarse que se reunió en varias ocasiones con el socio de Cerdán y que su gobierno adjudicó obras millonarias a esta empresa, incluidos los túneles de Velate por 76 millones de euros. Chivite asegura que no recuerda haber hablado con Cerdán sobre la constructora y que desconocía su participación en el negocio, pero la oposición exige su dimisión. Mientras tanto, la UCO ha solicitado al juez investigar las cuentas bancarias de Cerdán y su familia desde el 2014 para esclarecer el presunto blanqueo de capitales. Bueno, se está acelerando todo lo que se refiere a la corrupción del PSOE. Ya todo el panorama informativo nacional es corrupción del Partido Socialista. Ya les comenté que lo del informe de la UCO no era el final de ninguna investigación, al contrario, era el principio de esa investigación, porque lo que la UCO había hecho era analizar simplemente lo que se había encontrado en los dispositivos electrónicos hallados en casa de Koldo García durante el registro de su domicilio. Y en esas 490 páginas pues se especificaba todo lo que se había encontrado y se trataba de hacer una cronología de la corrupción socialista que de ahí se desprendía. Pero claro, eso es el principio. Ahora empieza el tirar de los hilos. Y sin necesidad de tirar mucho de los hilos, pues ya se están produciendo las primeras dimisiones. Y el número 2 del Partido Socialista de Navarra, el que había entrado en sustitución de Santos Cerdán, pues acaba de presentar su dimisión, porque se ha averiguado que había conseguido, hablando con la trama, que colocaran a su novia en la empresa Servinavar. Lo que está saliendo acerca de la empresa Servinavar es tremendo. O sea, era el epicentro de la corrupción en Navarra y quizá en toda España. Era una empresa pequeña con 10 empleados, propiedad de un amigo, Anchón, de Santos Cerdán. Se ha encontrado una escritura privada que demuestra que Santos Cerdán era propietario de la empresa al menos al 45%, y por tanto que en Servinavar lo que se estaba haciendo era recibir contratos de obra pública y después pues canalizar mordidas hacia distintos sitios. Se ha visto que Servinavar contrató a Koldo García, se ha visto que Servinavar transfirió dinero a la ONG Fiadelso, propiedad de Ábalos y de su familia. Se ha visto que Servinavar operaba conjuntamente con una gran constructora, Acciona, que ha visto cómo los domicilios de algún alto cargo de la constructora y algún ex alto cargo eran registrados. Al final, pues tenemos a una gran constructora que, por motivos completamente ilógicos desde el punto de vista de la lógica empresarial, operaba con una empresita chiquitita, Servinavar, en grandes obras públicas. Evidentemente la razón de que estuviera ahí Servinavar pues es que era la empresa de la corrupción del socialismo navarro. Chivite está en estos momentos en el disparadero, vamos, no va a poder aguantar demasiado tiempo. El otro día se echaba a llorar cuando hablaba de la corrupción, como si estuviera pues un poco defraudada. No estaba llorando porque estaba defraudada, estaba llorando porque posiblemente su horizonte penal sea complicado. Chivite colocó de consejero de Obras Públicas a su propio tío,
tío que había sido que había tenido como cliente a Acciona y que pasó inmediatamente a la Consejería de Obras Públicas a darle contratos a Acciona, a Servinavar, etcétera. Para dar todos esos contratos se hicieron todo tipo de irregularidades, incluyendo prorrogar durante 3 años los servicios del señor que presidía la mesa de contratación. A pesar de que se tenía que jubilar, se le prolongó, gracias a la ministra del Masaiz, sus servicios, y al final resulta que las concesiones se hacían con un peso, digamos, desmedido de las valoraciones subjetivas. Las empresas presentaban ofertas y, oiga, pues ganaban las de Acciona y Servinavar, porque aunque en los apartados objetivos, precio y todas esas cosas, pues estaban peor, pero la valoración subjetiva pues hacía que pasaran a llevarse el concurso. Vamos, lo que viene llamándose una trama de corrupción de libro. Y claro, lo va a tener muy complicadito Chivite, que decía que no ha hablado nunca con Santos Cerdán de esas concesiones. Pues oiga, hay alguna fotografía de Santos Cerdán en alguna reunión donde se hablaba de obra pública en Navarra. ¿Qué haría allí Santos Cerdán?, nos preguntamos todos. Chivite se vio en un año al menos en 4 ocasiones con el otro dueño de esa empresa. Uno de los dueños era Santos Cerdán y el otro su amigo Anchón. Bueno, pues con Anchón se vio Chivite al menos en 4 ocasiones, pero es que Chivite y los miembros de su gobierno en total vieron al constructor en un año, se reunieron con él 10 veces. Y claro, al final, pues la pregunta es, ¿y por qué una empresita tan pequeña resulta que era elegida por Acciona para concurrir juntos a concursos? ¿Y por qué una empresita tan pequeña se llevaba tanta obra pública del gobierno de Navarra? Todos ustedes se imaginan la respuesta, ¿verdad? Money makes the world roll around. Bueno, Cerdán no solo se dedicaba, parece, a organizar una trama de corrupción, la trama de corrupción sanchista, que abarcaba toda la geografía nacional, luego lo veremos. Hemos hablado de Navarra, pero es que empiezan a salir las ramificaciones por toda España. Pero no solo se dedicaba a eso. Para poder hacer eso, Pedro Sánchez ha tenido que pactar con la peor gentuza del mundo, incluidos los asesinos etarras. ¿Y quién se encargaba de gestionar todo eso? ¿Quién negociaba con Puigdemont? Cerdán. ¿Quién se encargaba de los pagos a los etarras en forma de acercamientos? Cerdán. Escuchen. Una grabación de la Guardia Civil revela que Santos Cerdán participó activamente en las negociaciones para trasladar presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco. En una conversación telefónica del 21 de enero de 2021 con el director de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, Cerdán le dice: el que era de ayer lo sacas y lo metes, y yo los vendo como 7. 8 días después de esta llamada, el Ministerio del Interior anunció el traslado del etarra Juan Ramón Carazatorre, alias Zapata, asesino del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez. La investigación también destapa que Cerdán usaba la aplicación encriptada Signal para comunicarse con EH Bildu y empleaba al empresario Anchón Alonso como intermediario con Arnaldo Otegui. Alonso es precisamente el socio de Cerdán en la constructora Servinavar, la misma empresa investigada por presunta corrupción en obras públicas. Los acercamientos de etarras fueron una condición que puso EH Bildu para apoyar la investidura y legislatura de Pedro Sánchez, convirtiendo a Cerdán en el negociador clave del PSOE con los socios parlamentarios. Bueno, lo he planteado muchas veces en estos micrófonos. Sánchez y su banda ¿destruían España para robar o robaban para destruir España? Bueno, pues al final parece claro que destruían España para robar. Posiblemente si hubieran encontrado otra manera de hacerse con las riendas del gobierno y robar a expuertas sin tener que repartir con nadie, pues lo habrían hecho. Pero en este caso concreto, pues querían pergeñar un gobierno Frankenstein y pues estuvieron dispuestos a absolutamente todo, incluido acercar a los asesinos etarras al País Vasco tras traspasar las competencias
de prisiones al País Vasco para que fueran saliendo por la puerta de atrás los canallas asesinos de tantos españoles, incluyendo militantes socialistas a los que Sánchez, por supuesto, ha traicionado sin ningún rubor. Resulta que Cerdán pues participaba en, oye, y ahora suelta oye, y hemos quedado en que vamos a soltar a no sé qué otro. ¿Y por qué lo sabemos? Pues lo sabemos por una grabación de Koldo. Pero es una grabación de Koldo curiosa, porque no es que Koldo grabara una conversación telefónica que tuviera él con otra persona, con Cerdán o con alguien, no. Estamos hablando de una reunión de Koldo García con Cerdán. Estaba Koldo en el despacho de Cerdán y entonces Cerdán recibe una llamada de alguien que resulta que era de prisiones. Y se escucha en la grabación lo que dice Cerdán, no lo que dice el interlocutor. Es decir, no estaba grabándose la conversación telefónica, sino la conversación dentro de la habitación donde estaban Koldo y Santos Cerdán. Es decir, lo que Koldo tenía era un micrófono de ambiente, tendría algo en la solapa o en las gafas, yo qué sé, pero estaba grabando lo que pasaba en la habitación y por tanto se escucha a Santos Cerdán, pero no a su interlocutor. Lo que pasa es que Santos Cerdán da los suficientes detalles como para que se pueda comprobar de quién está hablando, de qué etarras está diciendo de acercar, etcétera, etcétera. Muy interesante el tema porque indica que Koldo García pues habría grabado por distintos métodos todo. Las conversaciones que él hubiera mantenido por teléfono con otros miembros de la trama o con otras personas, pero también las conversaciones que hubiera mantenido en despachos cerrados o en lugares públicos gracias a la utilización de micrófonos de ambiente. Vamos, que Koldo es un villarejo en toda regla. Lo grababa todo el tío. Y luego veremos algunas de las cosas que dicen que Koldo ha grabado. Y ojito a alguna de las noticias que hoy se publican en los medios. Bueno, Pedro Sánchez está ya en estado terminal. Está que ya no sabe ni por dónde le da el aire. Y ayer intentó, pues, con sus socios, pues a ver si podía más o menos tener un apoyo para poder capear el temporal. Claro, el problema que tienen los socios es que pues hombre, a ellos les importa un pepino que Sánchez robe o deje de robar, mientras les deje a ellos robar lo suyo y mientras les siga dando concesiones a cargo de todos los españoles, a ellos como si Sánchez quiere llevarse el Palacio de la Moncloa piedra a piedra. Pero claro, ellos también tienen sus electores, no todos los cuales son perfectos hooligans. Ellos también se ven afectados por la corrupción que rodea al gobierno electoralmente. No todos los que han votado a RC, no todos los que han votado a Junts son gente dispuesta a aceptar el apoyar a un Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez está cayendo. Entonces, bueno, pues tienen que tratar de nadar y guardar la ropa y tienen un problema, que es que podrían decirle a Sánchez, vale, pelillos a la mar, te seguimos apoyando. Pero ¿y mañana, cuando salga otro escándalo? ¿Y pasado, cuando salga otro? Es que el gobierno se está cayendo a trozos. Entonces, claro, ¿qué hacen ahí los socios? Bueno, pues Rufián, que en el fondo pues es un tío muy transparente, lo dijo ayer de forma perfectamente clara. Hay que aprovechar el tiempo que quede, porque es que no sabemos si queda mucho. Escuchen. Gabriel Rufián ha mostrado su pesimismo sobre la continuidad del gobierno tras una tensa reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. El portavoz de ERC asegura haber visto a un presidente tocado, a una persona tocada, y pide aprovechar el tiempo que a esto le quede. Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada, repito, hemos visto a una persona tocada y yo humildemente desde aquí, después de años aquí, lo que me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda, a la izquierda del PSOE que estamos en esto, es que aprovechemos el tiempo que nos quede, el tiempo que a esto le quede, pase lo que pase, para avanzar y para intentar dejarle en la mejor situación posible una vida digna a la gente. No sé cuánto tiempo queda, no lo sé,
No sé lo que va a pasar. Creo que nadie lo sabe más allá de quien lo está publicando y creo que tenemos que aprovechar. Durante la sesión de control había advertido duramente a Sánchez que su respuesta al escándalo de Santos Cerdán no es suficiente. Rufián pide ahora una conjura de la izquierda para avanzar en la agenda social, especialmente en vivienda, antes de que lleguen lo que él denominó como los corruptos premium. Bueno, más claro no puede ser el amigo Rufián. Ese señor que se iba a haber ido en 18 meses, dijo en 2015, y aquí lleva 10 años. Vamos, eso es un campeón de la resistencia. Aparte, un campeón del morrazo puro y duro, aunque en eso tiene competidores bastante avezados. Bueno, dice Rufián que no sabe lo que queda, que ve a Pedro Sánchez que está tocado y le dice al resto de grupos que apoyan el Frankenstein que, chicos, hay que aprovechar porque no sabemos si esto se va a acabar pronto o tarde y por tanto a tratar de conseguir lo más posible. Él, por supuesto, dice que se refiere a la agenda legislativa social y todas esas cosas, pero vamos, todos entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Sánchez está débil, momento de tratar de arrancarle lo más posible para que Sánchez lo dé en el poco tiempo que le quede. Bueno, pues se agradecen las palabras de Rufián, hombre, se agradece que sea tan claro con cómo está la situación con Sánchez, que está tocado, dice, bueno, está tocado y hundido. Luego vamos a ver cómo ayer se certificó que Sánchez ya es cadáver político y además lo certificó el propio Partido Socialista por algo que les comentaré en el siguiente bloque de noticias. Pero vamos, también lo certificó Rufián con sus palabras. Que esto se acaba, vamos a tratar de aprovechar. Bueno, por hacerles un esquema, hoy les vamos a contar todas las noticias de corrupción que salen en distintos medios. Hemos hablado de la trama navarra, que parece estar en el corazón, en el origen de todo lo que fue la trama que con Pedro Sánchez ha llegado al poder, pero como veremos, están empezando a salir derivadas de la trama navarra en muchos sitios. Una derivada no exactamente vinculada con el informe de la UCO, pero sí con Santos Cerdán, es la de la fontanería del PSOE. Ya saben ustedes que Sánchez a la desesperada, o Sánchez y Cerdán, o Cerdán y Sánchez, intentaron hace bastantes meses pusieron en marcha una célula de fontanería para tratar de buscar basura contra los jefes de la UCO con el fin de desactivar la unidad central operativa, la unidad contra el crimen organizado de la Guardia Civil, antes de que saliera el famoso informe de la UCO. Es decir, Sánchez intentó parar el informe de la UCO recurriendo al juego sucio. Y ya saben ustedes que esa célula de fontanería pusieron a operar a una tal Leire Díez, bien conocida de Cerdán. Y Leire Díez, pues que tampoco parece que fuera el Albert Einstein de los espías, pues se vio grabada por Aldama, se vio grabada por un teniente coronel de la Guardia Civil o capitán, no lo sé, que está imputado en la trama. Vamos, que se dejó grabar por todo el mundo, era la espía más tonta del planeta Tierra. Y, por supuesto, al ponerse en el foco, pues ha empezado el escrutinio de las cosas que fue haciendo. Y hoy, pues viene, ¿en qué medio de comunicación es, don Guillermo? Precisamente en El Mundo. En El Mundo, una información sobre el paso de Leire Díez por Correos. Leire Díez estuvo como alto cargo en Correos cuando Correos estaba dirigida por ese amigo íntimo de Sánchez que llevó Correos a la quiebra. Y mientras estaba en Correos, informa hoy El Mundo de un curioso episodio en el cual resulta que Correos terminó pagando al triple de su precio la compra de unos equipos de aire. El debate, si me perdona. Perdón, el debate. La compra de unos equipos de aire acondicionado tras la intervención de Leire Díez. Escuchen porque es tremendo.
3 equipos de climatización que ya habían sido adjudicados por 122.000 euros en Correos acabaron costando 479.000 euros tras la intervención irregular de Leire Díez. El debate informa que la directora de Filatelia contrató sin autorización a una empresa intermediaria llamada Trade Intermedia, saltándose los procedimientos legales establecidos. Los equipos para los centros de Córdoba, Huelva y Murcia se encarecieron entre un 254% y un 487% respecto al precio inicial adjudicado. Díez utilizó un expediente de convalidación en noviembre de 2023 para regularizar estas contrataciones irregulares, asumiendo facultades que no le correspondían como directora de Filatelia. La ley de contratos del sector público permite estos procedimientos extraordinarios solo en casos excepcionales, pero la actuación de Díez careció de justificación aparente. Los responsables de Correos quedaron sorprendidos por estas decisiones que supusieron un sobrecoste millonario para la empresa pública durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez. Vaya, o sea que Correos compra unos equipos de aire acondicionado, interviene Leire Díez y entonces Correos compra otros equipos iguales a 3 veces el precio, porque se contratan no al suministrador sino a una empresa intermediaria. Está muy bien. Y además Leire Díez lo hace mediante un procedimiento extraordinario que legalmente es bastante cuestionable, y además lo hace siendo ella directora de Filatelia, que no tenía nada que ver con ese tipo de compras. Curioso, ¿no? ¿Y a dónde iría a parar el dinero del sobrecoste? Pues no sé, pero nos lo imaginamos todos, ¿verdad? Es que le hacían a todos los palos. No es que fueran ladrones, es que, vamos, eran avaros. No dejaban pasar una. Allí donde vieran que se podía pegar un pelotazo, allí que se dirigían. No han desaprovechado ni una sola oportunidad de robar, de hacer negocio a costa de los españoles. Y mientras tanto, pues los jóvenes de este país no pueden ni alquilarse una habitación en un piso patera. Está muy bien, hombre. Bueno, noticias judiciales que llegan de Estados Unidos, donde la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues ha dictaminado en un caso relacionado con los tratamientos transgénero a menores, y ha dictaminado dando la razón a las tesis de Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos ha avalado por 6 votos a 3 la ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos de transición de género a menores de edad. La mayoría conservadora del tribunal rechazó el recurso presentado por el gobierno de Joe Biden, sentando jurisprudencia para casos similares en todo el país. Casi la mitad de los estados estadounidenses tienen leyes parecidas, pero esta es la primera sentencia del máximo tribunal sobre este tema. El presidente del Supremo, John Roberts, justificó la decisión alegando que existe un debate científico y político que ha generado serias dudas sobre la conveniencia de estos tratamientos. Roberts argumentó que la cláusula constitucional de protección igualitaria no resuelve estas discrepancias. La sentencia sitúa al alto tribunal en línea con la tesis que siempre ha defendido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, esto no tiene su origen en un caso, este caso sobre el que ha dictaminado el Tribunal Supremo americano, no tiene su origen en una decisión de Trump. Esto viene de antes, viene de que el estado de Tennessee había prohibido por ley los tratamientos trans a menores, dado que pues son una auténtica barbaridad. Se está aplicando a menores tratamientos tanto quirúrgicos como farmacológicos, que tienen unas consecuencias secundarias devastadoras y sobre los que no existe ningún tipo de dato de los posibles perjuicios a medio y largo plazo. Bueno, Tennessee había aprobado esa ley y el gobierno de Joe Biden recurrió, y ahora la Corte Suprema de Estados Unidos dictamina sobre ese caso, dando la razón al estado de Tennessee y por tanto avalando que se prohíba el tratamiento, que se prohíban los tratamientos trans a menores de edad. Bueno, pues una buena noticia.
Por cierto, va en la misma línea que ya el gobierno inglés inauguró hace más de un año, prohibiendo los tratamientos trans a menores. Yo solo espero que quienes han hecho dinero mutilando niños o arruinándoles la vida con tratamientos farmacológicos irreversibles, por ejemplo bloqueadores de pubertad, etcétera, etcétera, yo solo espero que tengan que pagar en los tribunales por el daño que han hecho a tantos menores. Bueno, vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. La Fundación Gasol ha presentado un informe sobre infancia y juventud que dice que los menores españoles comen menos fruta y pescado, practican menos deporte, duermen menos y pasan mucho más tiempo frente a las pantallas que hace 3 años. La organización recoge en el estudio la evolución a lo largo de esos 3 años de 820 de los niños de entre 10 y 22 años que participaron en una investigación. En solo 3 años han experimentado un deterioro considerable de sus hábitos saludables. Según el estudio, en este tiempo los chavales han aumentado el uso de las pantallas en 11 horas a la semana, lo que equivale a 25 días completos adicionales al año frente a una pantalla. Además, practican 18 minutos al día menos de actividad física y empeora su adherencia a la dieta mediterránea. Estos malos hábitos, dice el estudio, parecen tener traducción en la salud mental, puesto que se muestran más tristes y preocupados que cuando se les preguntó por primera vez hace 3 años, en el año 2022. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.